Municipal y pregunto, quienes estén por la afirmativa, siéntanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Informo al Pleno que esta solicitud ha sido aprobada por 14 votos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Se le concede el uso de la voz a la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal para que continúe con su exposición. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Compañeras y compañeros regidores, agradezco la presencia del secretario general, así como del oficial mayor de este ayuntamiento constitucional, ciudadanía y medios de comunicación que nos acompañan por las diversas plataformas digitales. En este acto se da a conocer el dictamen resolutivo referente a la solicitud que realiza la ciudadana arquitecta Mariana Pérez García en su carácter de titular de la Dirección General de la Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial COFOIN, pidiendo la exención del pago del impuesto predial 2026 y anteriores, así como emisión de constancia de no adeudo respecto de un predio urbano identificado como Parque Industrial Metropolitano Guillermo Márquez Ramírez, La Providencia Siglo XXI, que ampara los lotes I, H y J de la manzana 7, mismo que tiene cuenta predial con número de referencia U-45895, por lo que se llevó a cabo la 19ª sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal. Al seno de la misma, llegamos a los puntos de acuerdo para su posible aprobación por parte de este Pleno Constitucional, siendo los siguientes. Primero, con base a lo establecido dentro del artículo 91, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal son competentes para recibir, estudiar, analizar y discutir el tema de referencia y, por ende, emitir el presente resolutivo. Segundo, ante tal orden de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la respuesta en sentido preferente con relación al turno respecto de la solicitud en fomento. Tercero, turnes el presente resolutivo para que el dictamen sea incluido como un punto dentro del orden del día en la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma para sus posibles observaciones o, en su caso, aprobación del mismo. Cuarto, en caso de ser aprobado el presente resolutivo por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mineral de la Reforma, Hidalgo, se faculta al oficial mayor para efecto de que, por su conducto, realice los trámites correspondientes para su notificación a la parte interesada, entregándole copias simples del mismo. Quinto, realizado lo que sea lo anterior, hágase los trámites pertinentes de notificación por parte del titular de la oficialía mayor para efecto de que se haga saber el contenido del presente a la persona titular de la Dirección Municipal de Ingresos y Egresos de Mineral de la Reforma, así como al titular de la Tesorería Municipal de Mineral de la Reforma para actuar en consecuencia y cumplimenten el sentido de exención de pago del impuesto predial concerniente al ejercicio fiscal 2026 con relación al inmueble con clave predial citada en el desarrollo del presente, dando los trámites correspondientes a los que haya lugar para dicho efecto y se cumplimente en su totalidad en los términos del resolutivo que hoy se emite. Atendiendo y observando el punto 2 del presente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañera síndica procuradora hacendaria. Se abre el turno de oradoras y oradores por si alguien desea hacer el uso de la voz. Toda vez de que nos inscribió, oradora o orador 1, solicito al secretario proceda a la votación respectiva. Someto a consideración de las y los integrantes de este cuerpo colegiado el contenido, lo general y lo particular del dictamen que se presenta y pregunto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Informo al Pleno que el dictamen presentado ha sido aprobado por 15 votos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Le solicito los informes sobre el siguiente punto a tratar en el orden del día. Señoras y señores integrantes del Ayuntamiento, informo que es el correspondiente a la presentación y, en su caso, aprobación del dictamen resolutivo que emiten las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal referente a la solicitud que realiza la ciudadana Carmen Araceli Muñoz Moreno en su carácter de directora del Centro de Bachillerato Tecnológico
industrial y de servicios número 286, pidiendo la exención del pago del avalúo catastral respecto de un inmueble identificado como área C2 del fraccionamiento Paseos de Chavarría, tercera etapa, ubicado dentro del municipio de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Se le concede nuevamente el uso de la voz a la compañera síndica procuradora hacendaria Gabriela Luján Sánchez para que exponga el dictamen de mérito. Gracias y con su venia, señor presidente. Dictamen resolutivo concerniente a la solicitud que realiza la ciudadana Carmen Araceli Muñoz Moreno en su carácter de directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 286, CBETIS 286, pidiendo la exención del pago del avalúo catastral respecto de un inmueble identificado como área C2 del fraccionamiento Paseos de Chavarría, tercera etapa, ubicado dentro del municipio de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo, llegando a los siguientes puntos de acuerdo. Primero, con base en lo establecido dentro del artículo 91, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal son competentes para recibir, estudiar, analizar y discutir sobre el tema de referencia, así y por consecuencia emitir el presente resolutivo. Segundo, ante tal orden de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la respuesta en sentido procedente con relación al turno respecto de la solicitud en comento. Tercero, turnes el presente resolutivo al oficial mayor y él mismo sea incluido como un punto dentro del orden del día en la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma para sus posibles observaciones o en su caso aprobación. Cuarto, en caso de ser aprobado el presente resolutivo por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mineral de la Reforma, Hidalgo, se faculta al oficial mayor para efecto de que por su conducto realice los trámites correspondientes para su notificación a la parte interesada, entregándole copias simples del mismo. Quinto, realizado que sea lo anterior, hágase los trámites pertinentes de notificación y se haga saber el contenido del presente a la persona titular de la Dirección de Catastro Municipal de Mineral de la Reforma, así como al titular de la Tesorería Municipal de Mineral de la Reforma y o Servicios Públicos, con atribuciones para actuar en consecuencia y cumplimenten el sentido de exención de pago del avalúo catastral con relación al inmueble citado en el desarrollo del presente, dando los trámites correspondientes a los que haya lugar para dicho efecto y se cumplimenten en su totalidad en los términos del resolutivo que hoy se emite. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañera síndica procuradora hacendaria. Se abre el turno de oradoras y oradores por si alguien desea hacer el uso de la voz. Toda vez de que no se inscribió oradora o orador alguno, solicito al secretario proceda a realizar la votación respectiva. Someto a consideración de las y los integrantes de este cuerpo colegiado el contenido en lo general y lo particular del dictamen que se presenta y pregunto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones. Informo a pleno que el dictamen presentado ha sido aprobado por 15 votos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Le solicito nuevamente informe sobre el siguiente punto a tratar en el orden del día. Señoras y señores integrantes del Ayuntamiento, informo que es el correspondiente a la presentación y en su caso aprobación del dictamen resolutivo que emiten las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal referente a la solicitud que realiza el ciudadano licenciado Rubén López Valdés en su carácter de director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, pidiendo la exención del pago del impuesto predial 2026 respecto de un inmueble que se encuentra ubicado en circuito 11 de julio, número 1000, fraccionamiento unidad habitacional 11 de julio, Mineral de la Reforma Hidalgo, código postal 42184 y con clave predial 58740. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Se le concede nuevamente el uso de la voz a nuestra compañera síndica procuradora hacendaria Gabriela Luján Sánchez para que exponga el dictamen de mérito. Gracias y con su venia, señor presidente.
Dictamen resolutivo referente a la solicitud que realiza el ciudadano licenciado Rubén López Valdés en su carácter de director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, pidiendo la exención del pago del impuesto predial 2026 respecto de un inmueble que se encuentra ubicado en circuito 11 de julio número 1000, fraccionamiento unidad habitacional 11 de julio, Mineral de la Reforma, Hidalgo, código postal 42184 y con clave predial 58740, llegando en conclusión y con plena convicción a los siguientes acuerdos. Primero, con base a lo establecido dentro del artículo 91, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal son competentes para recibir, estudiar, analizar y discutir el tema en comento, así por consecuencia emitir el presente resolutivo. Segundo, ante tal orden de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la respuesta en sentido procedente con relación al turno respecto de la solicitud referida en el desarrollo del presente. Tercero, túrnese el presente resolutivo al oficial mayor para efecto de que sea incluido como un punto dentro del orden del día en la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma para sus posibles observaciones o en su caso aprobación del mismo. En caso de ser aprobado el presente resolutivo por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mineral de la Reforma Hidalgo, realícense los trámites correspondientes para su notificación a la parte interesada entregándole copias simples del mismo. Quinto, realizado que sea lo anterior, háganse los trámites pertinentes de notificación a la persona titular de la Dirección Municipal de Ingresos y Egresos de Mineral de la Reforma, así como al titular de la Tesorería Municipal de Mineral de la Reforma para actuar en consecuencia y cumplimenten el sentido de exención de pago del impuesto predial concerniente al ejercicio fiscal 2026 con relación a un inmueble propiedad del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y con clave predial 58740, dando los trámites correspondientes a los que haya lugar para dicho efecto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañera síndica procuradora hacendaria. Se abre el turno de oradoras y oradores por si alguien desea hacer el uso de la voz. Toda vez de que nos inscribió oradora o orador alguno, solicito al secretario proceda a la votación correspondiente. Someto a consideración de las y los integrantes de este cuerpo colegiado el contenido en lo general y lo particular del dictamen que se presenta y pregunto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra. Abstenciones. Informo a pleno que el dictamen presentado ha sido aprobado por 15 votos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Solicito usted informe sobre el siguiente asunto a tratar en el orden del día. Señoras y señores integrantes del Ayuntamiento, informo que es el correspondiente a la presentación y en su caso aprobación del dictamen resolutivo que emiten las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal referente a la solicitud que realiza el licenciado Rubén López Valdés en su carácter de director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, pidiendo la exención del pago del impuesto predial 2026 respecto de un inmueble que ocupa el Centro Educativo Reforma 2, el cual se encuentra ubicado en la avenida González, número 1004, esquina con la avenida Arbustos, sin número, fraccionamiento Paseos de Chavarría, dentro del municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, y con clave predial 76350. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Se le concede nuevamente el uso de la voz a la compañera síndica procuradora hacendaria, Gabriela Luján Sánchez, para que nos exponga el dictamen de mérito. Gracias y nuevamente con su venia, señor presidente. Dictamen resolutivo referente a la solicitud que realiza el ciudadano licenciado Rubén López Valdés en su carácter de director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, pidiendo la exención del pago del impuesto predial 2026 respecto de un inmueble que ocupa el Centro Educativo Reforma 2, el cual se encuentra ubicado en avenida Bonsáez número 1004, esquina con avenida Arbustos, sin número, fraccionamiento Paseos de Chavarría, dentro del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, y con clave predial 76350, llegando a los siguientes acuerdos.
Primero, con base a lo establecido dentro del artículo 91, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hidalgo, las y los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal son competentes para recibir, estudiar, analizar y discutir el tema en cita, así consecuentemente emitir el presente resolutivo. Segundo, ante tal orden de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la respuesta en sentido procedente con relación al turno respecto de la solicitud en comento. Tercero, turnes el presente resolutivo al oficial mayor para efecto de que el presente dictamen sea incluido como un punto dentro del orden del día en la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma para sus posibles observaciones o en su caso aprobación del mismo. Cuarto, en caso de ser aprobado el presente resolutivo por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Mineral de la Reforma Hidalgo, realícense los trámites correspondientes para su notificación a la parte interesada, entregándole copias simples del mismo, para lo cual queda facultado el titular de la Oficialía Mayor. Quinto, realizado que sea lo anterior, háganse los trámites pertinentes de notificación a la persona titular de la Tesorería Municipal de Mineral de la Reforma, así como al titular de la Dirección Municipal de Ingresos y Egresos de Mineral de la Reforma para actuar en consecuencia y cumplimenten el sentido de exención de pago del impuesto predial concerniente al ejercicio fiscal 2026 con relación a un inmueble que ocupa el Centro Educativo Reforma 2, el cual se encuentra ubicado en Avenida Bonsáis, número 1004, esquina con Avenida Arbustos sin número, fraccionamiento Paseos de Chavarría,